Comenzamos este encuentro con las palabras de bienvenida del referente indiscutido del movimiento Un Solo Uruguay, Federico Hoffman. Bueno, buenos días a todos. Realmente es un honor que participen de este nuevo encuentro, de este nuevo mensaje que el movimiento tiene para dejar hoy. Nuestro movimiento se siente muy honrado por vuestra presencia soberana, que han respondido a nuestra convocatoria. No los convocamos para culparlos o hacerles rendir cuenta por lo hecho. Lo hecho ya está hecho. Hemos presentado o presentaremos un estudio y un razonado diagnóstico que hemos llevado adelante en este tiempo de un nuevo proyecto, un nuevo futuro cercano y fundamentalmente una propuesta nacida en lo más profundo de nuestro espíritu nacionalista. Luego de este mensaje central abriremos una rueda de palabras y de preguntas y respuestas antes de hacer el cierre de este evento. Nuevamente, muchas gracias por vuestra participación y un sincero deseo que puedan disfrutarlo y principalmente sentirse copartícipe de lo que hemos denominado una patria para todos. Muchas gracias por recibirnos. Una patria para todos. Nuestro análisis y diagnóstico. Esta convocatoria que realiza Un Solo Uruguay nace a partir de la convicción en la necesidad de transitar hacia un cambio profundo en nuestro país que permita mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Como movimiento social comprometido con la realidad, no nos resignamos a lo que nuestro país hoy nos ofrece, porque el Uruguay no será solo lo que vemos hoy, sino lo que entre todos podamos hacer de él en el futuro. Desde Un Solo Uruguay observamos un grave proceso de deterioro de aspectos estructurales de nuestra sociedad, del que resultan muchas consecuencias nefastas. Pero en lo que queremos centrarnos hoy es en lo que consideramos que son sus principales causas. El sobredimensionamiento del tamaño y peso del Estado en relación a la generación de riqueza e ingresos genuinos que puede generar nuestra economía. Esto lleva a un manejo macroeconómico que termina siendo rehén de la necesidad de alimentar cada vez más, con más recursos, a ese monstruoso aparato y sistema perverso, de voracidad desmedida y sin límites, a lo que a su vez termina ahogando las posibilidades de un verdadero desarrollo nacional sustentable. La ambición electoral por llegar al poder y lograr mantenerlo, así como una larga tradición partidista, hace que la discusión pública termine siendo en torno a falsas dicotomías y temas secundarios, generando bandos que han ido perdiendo la capacidad de diálogo y entendimiento, perdiéndose entonces el foco de la principal causa de los problemas que nos aquejan. Así se ha ido generando una dinámica perversa de clientelismo y asistencialismo que termina resultando en una imparable bola de nieve de incremento presupuestal. Hemos así caído en la trampa de políticas económicas que solo sirven en un ciclo electoral, pero que no son sustentables en el largo plazo. Para solventar el costo de este Estado sobredimensionado del cual el señor feudal drena los recursos de sus infelices súbditos, se ha recurrido a diferentes formas de financiamiento. Primero, aumentando los impuestos directos e indirectos hasta límites casi insoportables. Segundo, cuando no hubo más margen para incrementar la carga impositiva, se recurrió al endeudamiento, pasando de una deuda externa de 4.000 millones de dólares en 1985 a casi 70.000 millones de dólares que hoy el país debe de amortización e intereses. Encorsetados en una realidad en la que no se pueden aumentar aún más los impuestos para enjugar los déficits, porque ello resultaría en una disminución de la recaudación, hemos seguido endeudándonos patológica y compulsivamente. Reconocemos que el crédito o endeudamiento es una necesaria y útil herramienta, especialmente cuando su propósito es financiar inversiones que permitirán incrementos en la producción y del Producto Bruto Interno.
Eventualmente, también puede ser una herramienta útil si se usa para cubrir un desfasaje temporal entre los ingresos y los gastos. Pasa a ser una herramienta muy peligrosa cuando se usa para pagar deudas contraídas, ya que no sirve para generar nuevos ingresos, pero aumenta la deuda y el pago de sus intereses. Es por lo anterior que pensamos que en la jerga financiera y economicista, los porcentajes y los ratios no sirven para ocultar la lógica de las matemáticas básicas. Si sistemática e ininterrumpidamente gastamos más de los ingresos genuinos que tenemos, incluso en los momentos en que estos ingresos aumentan, producto de ciclos económicos positivos, estamos viviendo de prestado y peligrosamente haciendo la bicicleta. El final solo puede ser que caigamos por el precipicio. Por ello, el déficit endémico debe ser atacado y necesariamente debemos disminuir los egresos del presupuesto en términos reales hasta que sean menores que los ingresos genuinos que obtendrá el fisco. Al mismo tiempo, los esfuerzos que deberían orientar en hacer las reformas estructurales pendientes, necesarias para un crecimiento y desarrollo sostenible. En vez de lo anterior, seguimos apostando como ludópatas al aumento del endeudamiento. Para ello, en una especie de maquillaje y retoque fotográfico para subir a las redes, intentamos por diversos medios que en forma aparente aumenten las inversiones y el Producto Bruto Interno para mejorar las ratios que nos permitan seguir accediendo al crédito. Es así que, en vez de hacer cambiar los fundamentos de la economía real subyacente, de forma de que la competitividad general del sistema haga que sea atractivo para cualquier empresa realizar inversiones y que éstas se den naturalmente, inventamos regímenes especiales que terminan distorsionando el funcionamiento de la economía, los mercados y las empresas. Ejemplo de ello es el régimen de la COMAP, con la Ley de Inversiones, que para captar inversiones, que mejoren los números para la foto, resigna ingresos fiscales. Al final, quienes obtienen el grueso de esos beneficios fiscales terminan siendo grandes empresas de capitales extranjeros y multinacionales, ya que es absolutamente marginal el uso de estos regímenes por parte de empresas de capital nacional. Es así que la inmensa mayoría de las pymes de todo el país no acceden a este régimen especial, no porque teórica o legalmente les esté vedado, sino porque en la práctica la complejidad del sistema y las limitaciones lógicas que naturalmente tienen por su tamaño hacen que no puedan beneficiarse del mismo ni sirva para apuntalar su crecimiento. Algo parecido sucede con las prebendas especiales que se dan a megaproyectos de inversiones extranjeras con muy ingeniosas formas de burlar el principio de igualdad del derecho tributario, por el cual todos los administrados deberían ser iguales frente a la ley, ya que el común de las empresas no accede a dichas ventajas y beneficios. Terminamos entonces con renuncias fiscales de más de un 50%, con tal de captar inversiones extranjeras, y con una creciente extranjerización de nuestro patrimonio. Como ejemplo de esto, solo entre 2007 y 2019 se extranjerizó el 41% de la tierra. Como si no bastara con esto, las principales empresas de las cadenas de generación de valor de nuestra economía, los frigoríficos, las empresas de transporte, las empresas portuarias, supermercados, empresas forestales, etc., hoy son controladas por capital extranjero con renuncias incomprensibles del Estado en algunos casos y en otros casos con el Estado cumpliendo un rol de fomento a la concentración de poder de mercado de esos capitales extranjeros con esquemas oligopólicos, oligopsónicos y monopólicos. Es así que en vez de garantizarles a las empresas extranjeras el mismo trato que a las nacionales, cosa correcta, además de que son más que bienvenidas las inversiones extranjeras cuando se suman a las propias, lo que paradójicamente termina sucediendo es que quienes son discriminados en la práctica son las empresas de capital nacional. En el rango de empresas de medianas a grandes a escala uruguaya, el empresario nacional hoy es casi una especie en extinción. La esclavización de la política macroeconómica al servicio de las ratios necesarias para poder seguir en la calecita del sobreendeudamiento también se ve en el atraso cambiario, con un dólar planchado y un peso uruguayo artificialmente fuerte a través de mecanismos indirectos deliberados, pese a que formalmente se supone que tenemos un sistema de flotación libre. El resultado de esas políticas macroeconómicas, tan exitosas para lograr buenas notas con las calificadoras de riesgo y el acceso al crédito,
conspira contra las fuentes productoras de la riqueza nacional, tanto sea del aparato agroexportador, el turismo o la industria. Así es que vemos duramente golpeada la competitividad y desplomados los niveles de actividad, lo que termina atentando contra la generación de puestos de trabajo estables en el largo plazo y desmotivando el emprendedurismo. Aparentando ser un país sólido, creíble y cumplidor de los compromisos asumidos, el Estado ha terminado olvidando lo que debería ser su primer compromiso, el desarrollo sustentable de la nación y el servicio a sus ciudadanos. En lugar de eso, hoy los ciudadanos están condenados a estar al servicio del Estado y del costo país que genera, teniendo que mantener su sobredimensionamiento. Cuando nos fijamos en las consecuencias de todo este proceso, temas tales como el atraso cambiario, al cual se le suma la falta de cultura financiera de la ciudadanía, terminan generando otros círculos viciosos que entendemos importante resaltar, ya que a veces pueden ser pasados por alto. Allí vemos el impacto de lo anterior, el hiperconsumismo, lo que a su vez termina resultando en 1 millón de uruguayos desahuciados en el clearing o que sobrevive renovando créditos para pagar créditos anteriores, ya que los ingresos familiares resultan muy escasos. Ello conduce a incrementar las horas de trabajo por medio del multiempleo familiar, cuando pueden conseguirlo, generando importantes niveles de estrés. A su vez, lo anterior debilita la situación familiar y desencadena otros efectos colaterales indeseables. El incremento de las desavenencias y la violencia intrafamiliar, divorcios, con la pérdida de figuras y referentes paternales, y desintegración familiar, además del ya mencionado deterioro de la salud emocional y de la depresión. Todo esto también influye en el notorio descenso del nivel de la educación y el aumento de la deserción estudiantil, ya que emocionalmente los educandos no están en condiciones de recibir la educación independientemente del nivel de excelencia que pueda ofrecer el sistema. También termina teniendo un impacto en el incremento de las adicciones, femicidios y suicidios, así como en el incremento de la delincuencia. De 4.000 privados de libertad en 2004, pasamos a 15.000 en 2022. Las consecuencias antes descritas nuevamente obligan al Estado a incrementar el gasto público, principalmente en salud y seguridad, en acciones que intentan contener y paliar los desórdenes y patologías sociales. Una mera actuación sobre los efectos y las consecuencias, pero nunca se actúa sobre las principales causas originarias. A todo este panorama caótico creciente debemos sumar la situación particular de las localidades fronterizas que, ante la insuficiencia de los ingresos familiares y la carestía del costo de vida, tratan de sobrevivir a través del contrabando de alimentos, calzados y prendas. Lo anterior, además de que por supuesto que afecta gravemente a las economías locales, muestra la necesidad de los ciudadanos de escapar de alguna forma del peso desproporcionado del sistema perverso en que todos nos encontramos. Por si fuera poco, de ser un país de inmigrantes, nos hemos convertido en un país que hace ya décadas que expulsa a sus hijos, no siendo capaz de ofrecerles la esperanza de un futuro feliz en su patria. Aunque quizás hoy son más, hay por lo menos 600.000 uruguayos en el exterior, según las estimaciones del último estudio de perfil migratorio de Uruguay realizado por la Organización Internacional de las Migraciones. Al respecto, debemos subrayar que incluso mayoritariamente se trata de los que están mejor preparados y formados para aportar al desarrollo nacional. Esto no deja de ser paradójico luego de escuchar tantas veces decir que lo más valioso que tenemos es a nuestra gente. Volviendo al principio, si bien podríamos seguir analizando una cantidad de consecuencias que todos sufrimos, creemos que hoy es imperioso que el debate público se centre en las causas de todo esto, generando un gran acuerdo nacional que efectivamente limite el sobredimensionamiento del tamaño y peso del Estado, mejorando a su vez la calidad, eficiencia y resultados del gasto público, lo que a su vez nos permitirá cortar el espiral de endeudamiento, pasando a disminuirlo y a dejar entonces de hipotecar el futuro, no solo de todos nosotros, sino incluso de aquellos orientales que aún no han nacido. Ya han desfilado todos los partidos con sus diversas improntas ideológicas, y sin embargo ninguno pudo realizar los cambios estructurales que aún nos debemos como sociedad. Vamos a la propuesta. Nosotros buscando culpables o chivos expiatorios que saldremos adelante, porque todos tenemos nuestra cuota parte de culpa,
aunque algunos por acción y la gran mayoría por omisión. Entonces, haciéndonos responsables de lo que nos sucede, lo lógico es pensar que, entre todos, podemos encontrar una solución responsable, sostenible y sustentable. Para ello hay dos requisitos imprescindibles: una dosis superlativa de voluntad y un gran acuerdo suprapartidario que necesariamente deberá luego reflejarse en un marco normativo de cumplimiento efectivo. Es así que las líneas de acción que hemos identificado y en que proponemos ponernos todos juntos a trabajar son: 1. Reducción del gasto público, hasta lograr alinearlo con los ingresos reales de la recaudación, poniendo especial foco en la calidad del gasto y en la obtención de resultados medibles. 2. Políticas nacionales de desarrollo, que mediante una mejora en la competitividad general de la economía, operen como incentivos naturales a la inversión, resultando en un aumento de la producción de bienes y servicios, el nivel de actividad y, por ende, en un aumento sustantivo de los ingresos y de la recaudación. 3. Marco legal que asegure el cumplimiento efectivo de las normas y su razón de ser, las garantías del Estado de Derecho, un contralor con consecuencias prácticas ante eventuales apartamientos y la soberanía nacional en su más amplia acepción. La tarea es difícil, pero entendemos que es indispensable y la podremos acometer todos juntos, apelando al profundo sentimiento democrático republicano y madurez cívica de nuestra nación. El Uruguay en que estamos pensando no es una quimera, es posible. Debemos asumir una actitud activa. Una democracia se oxida si está constituida solo por una minoría de militantes y una mayoría de espectadores. Ser ciudadano no se limita a habitar en un espacio geográfico, sino a ser partícipe responsable en las decisiones que afectarán por acción u omisión los destinos de dicha sociedad. Debemos ser, y vamos a hacerlo, actores activos de esta gesta junto a otros actores de la sociedad civil. También hemos convocado a ciudadanos con roles de liderazgo, convencidos que podemos apelar a su concurso para orientar a nuestra sociedad hacia un futuro venturoso y próspero. Algunas personas desean que algo ocurra, otras sueñan con que pasará y otras hacen que las cosas pasen. Es por ello que anhelamos un consenso para lograr un gran acuerdo nacional con el máximo apoyo y respaldo que cada uno de ustedes seguramente logrará dentro de sus respectivas organizaciones políticas y sociales. Hoy la historia nos está llamando a construir el futuro. Apelamos básicamente a la razón y al entendimiento humano para lograr esta concertación de todos los actores políticos y sociales en un sendero común hacia el desarrollo sostenible y sustentable de nuestro país. A efectos de trabajar en 3 líneas de acción identificadas anteriormente, la reducción y calidad del gasto público, las políticas de desarrollo y el marco legal, se propone la creación y puesta en funcionamiento de los siguientes órganos. 1. Consejos consultivos honorarios, integrados por un mínimo de 3 expertos en el área y un máximo de 5, en los cuales un solo Uruguay pondría a consideración un nombre que lo represente en cada consejo. Al respecto, es necesario puntualizar que aspiramos y recomendamos enfáticamente que estos consejos consultivos honorarios sean de carácter técnico, honorario e independiente, por lo que sus integrantes deberán ser individuos con un perfil libre de militancia político-partidaria y que cuenten al menos con formación terciaria. Entre las competencias clave con que deberían contar, también resaltamos la proactividad, ser creativos e innovadores, la capacidad para trabajar en equipo, debatir y arribar a consensos. Segundo punto, comisiones honorarias ciudadanas, integradas por expertos y referentes de notoria idoneidad en cada línea de acción, propuestos por los distintos actores sociales. El cometido de estos órganos que se proponen será asesorar y recomendar a los actores públicos, pero por supuesto que como parte del acuerdo nacional que proponemos, se deberá acordar sobre su régimen y forma de funcionamiento. Más allá de lo anterior, entendemos que deberían sesionar con regularidad y como mínimo trimestralmente, y sus recomendaciones deberían reflejarse en documentos escritos que tengan suficiente publicidad y difusión. Existen numerosos antecedentes, tanto a nivel nacional como internacional, de este tipo de iniciativas.
A nivel internacional podríamos mencionar como ejemplo el caso exitoso de reforma del Estado en Nueva Zelanda, procesado a partir de 1984 con los procesos conocidos como Roger Monix y Rutanasia. A nivel nacional existen antecedentes concretos tales como la CIDE en la década del 60, el Consejo de Economía Nacional previsto en el artículo 206 de la Constitución, el GACH durante la reciente pandemia. La generación y puesta en funcionamiento de los órganos que proponemos depende básicamente de la voluntad política y será posible dejando de lado las diferencias ideológicas y pensando como uruguayos con unidad nacional. Esperamos que en un plazo prudencial, no mayor a los 45 días, todos los partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales, cámaras empresariales, sindicatos, centros de estudios y de investigación, entidades educativas, organizaciones académicas y profesionales, actores de la sociedad civil, nos envíen una devolución en el consenso y aún en el disenso, para poder seguir avanzando en las líneas de acción propuestas. Hay una dirección de correo electrónico que se ha creado justamente para este fin, unsoluruguayoficial@gmail.com. En nuestro concepto de compromiso total con esta causa soberana, adelantamos que haremos públicas todas las expresiones de adhesión a esta propuesta que recibamos, por lo que en este acto ciudadano le solicitamos al señor Presidente de la República que nos autorice el uso de la cadena nacional. Muchas gracias. Este ha sido el mensaje entonces de Un Solo Uruguay. Vamos a abrir un espacio de intercambio, consultas, dudas, aportes también que se quieran hacer desde los diversos actores, políticos, representantes que están con nosotros, autoridades y demás participantes en este encuentro que quieran intercambiar con dos integrantes del movimiento que serán los responsables de responderles a las inquietudes que tengan. Quien quiera hacer alguna consideración, lo puede hacer en este momento. Por allá. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, saludar esta iniciativa. En realidad, un integrante de Un Solo Uruguay de Florida, Lema, me puso desde el principio en cuanto a la invitación y dije, como dije hace 2 años cuando estaba el tema de que a nivel departamental, en cada departamento Un Solo Uruguay estaba promoviendo el diálogo con respecto al incremento de los combustibles. Tuvimos un gran intercambio largo con 2 compañeros de Un Solo Uruguay de Florida y quien habla, y creo que fue bastante productivo ese diálogo. Y en realidad hoy estoy aquí también por eso, porque dije que nunca me iba a negar a dialogar, como tiene que ser en esta sociedad democrática, ¿verdad? Que creo que es algo que justamente quienes estamos acá defendemos y que debemos seguir defendiendo. Me anoté algunas cosas en cuanto a la exposición. Por un lado, evidentemente, el rol del Estado está sobre la mesa y de alguna forma quizás sí podemos tener diferencias en cuanto a que, por lo menos desde mi fuerza política y en lo personal, creo que el Estado juega un rol muy importante para proteger esas inequidades que después en la exposición se siguieron desarrollando. O sea, sabemos que muchas veces el Estado ha sido producto de prácticas clientelísticas que no compartimos, que se dan, de prácticas de endeudamiento que también se mencionó aquí, que no compartimos. Por ejemplo, haber apostado a un caso concreto como la Tiría, endeudándose por mucho tiempo, pudiendo hacer otra obra. O sea, cosas concretas que no compartimos y que quizás hay que analizar en esos ámbitos que mencionaba al final en cuanto a las propuestas. Sí comparto algo que me parece que es muy importante y que siempre decimos en cuanto a que los ciudadanos sean partícipes y no espectadores. En eso creo que va la clave de la democracia. O sea, una cosa es optar por que la gente esté en su casa mirando y sin participar. A veces para algunos intereses es bueno esto,
y que no la gente se organice. Nosotros creemos que hay que apostar a la organización, apostar a la democracia, apostar a que participe todo el mundo. Entonces, eso lo compartimos totalmente. Y bueno, y estas propuestas en cuanto a la comisión, a los consejos honorarios y a las comisiones honorarias ciudadanas, tendremos que verla y dar una respuesta, como piden ustedes, en 45 días. Pero nos parecía importante dejar constancia de pronto de las diferencias y también de las cosas que estamos compartiendo. Gracias. Muchísimas gracias. Por aquí, senador. ¿Sí? ¿Quiere hacer una consideración, Alejandro Gorstidi? Ahí está. Como no era ninguna pregunta, era una consideración nomás. No, una consideración nomás que en realidad, o sea, cuando analizamos, y muchas veces pasa eso en los debates públicos de cosas, a veces diferencias no son tales, que se ven como diferencias. En cuanto al rol del Estado, el movimiento siempre sistemáticamente, y se desprende del propio planteo, no niega para nada un rol fundamental e insustituible del Estado. Entonces, el movimiento de Un Solo Uruguay no es que piense que el Estado no tiene un rol a cumplir, y un rol muy importante. El tema, lo que sí nos parece, es que tiene que haber una alineación, o sea, con los recursos que genera la economía, ser capaces con esos recursos de no gastar más de lo que tenemos, y lo que hace el Estado, que lo haga en forma eficiente y con buenos resultados, porque también el solo aumento del presupuesto no es garantía de una mejora en el resultado. Tema, la educación, si miramos, la educación siempre, y está bien, pretende un mayor porcentaje del PIB como parte de su presupuesto. Si nosotros vemos, no están en los incrementos que ha deseado, pero han habido incrementos en el presupuesto, pero cuando vamos a medición de resultados, vemos una curva de ingresos, o sea, de asignación de recursos del presupuesto ascendente hacia la educación y los resultados descendentes. Entonces, a ese tipo de cosas es que, por poner un ejemplo, que nos queremos concentrar, bueno, en un Estado eficiente que haga muy bien lo que tiene que hacer y con los recursos que podemos generar como país nosotros y sin apelar al endeudamiento. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gustazo estar en este inicio de una revolución cultural sobre la importancia de cada peso que el dinero de los contribuyentes destina a sus propios contribuyentes. Una sabia dijo que no hay dineros públicos, hay dinero de los contribuyentes. Y esa es una realidad que este tipo de iniciativas tiene que poner arriba de la mesa y generar esa discusión profunda sobre los que hoy estamos en el gobierno, los que mañana estarán, hacen con cada uno de los pesos de trabajadores y trabajadoras y empresas del Uruguay. Bienvenida a esa discusión, bienvenida a esa discusión. Tiene que ser algo cultural, generacional, reaccionario, que ponga arriba de la mesa dónde se gasta bien y dónde se gasta mal. Sacar del altar al Estado no es algo malo, es algo bueno. Sacar del altar el gasto del Estado es algo bueno, es algo revulsivo, es algo removedor. Es algo que a nosotros nos genera muchos desafíos y nos ha generado muchas frustraciones. El seguir sacralizando el Estado o el gasto estatal nos lleva a situaciones como algunas compartimos de la descripción y otras nos parece un poco exagerada, ¿sí? Pero el gasto estatal hay que ponerlo, hay que hacerle una radiografía al gasto estatal. Es muy bienvenido. Es el sentir de la gente que trabaja, es el sentir de la gente que produce, es el sentir de la gente que paga impuestos, es el sentir de la gente que la rema todos los días, es el sentir de las frustraciones que el welfare state o el estado de bienestar generó en nuestro ADN y que, bueno, en algún momento
tenemos que reaccionar y darnos cuenta que no es una antela arena el welfare state, o el horno de 80 millones de dólares de ANCAP. Ahí hay que reaccionar. Hay que reaccionar si vamos a destinar 20 millones de dólares en salud mental. Bueno, que le llegue a Sarandí de Navarro, porque el suicidio en este país tiene cara de paisano solo, que está angustiado, y la depresión esa descripta se soluciona con un balazo en la cabeza o ahorcándose con un alambre dulce. Esas cosas tenemos que hacer. Y no que quede en diagnósticos, tecnócratas y acciones que no llegan al resultado de ese pueblito en el departamento de Rivera, donde pasa una tragedia silenciosa que, bueno, acá no llega. Entonces, bienvenido todo tipo de radiografía, exigencia. Hay que ser más exigentes con los políticos, hay que ser más exigentes con lo que se gasta, hay que ser más exigentes con el cuidado tributario, hay que reconocer que hay un cambio de paradigma, que se puede rebajar impuestos, cuidando bien la plata de la gente. Ese es un cambio de paradigma que nosotros queremos profundizar, que lo hecho en este periodo continúe, Bien. que exija. Así que, bueno, bienvenido. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna consideración? Gonzalo Pesi, del movimiento, también va a hacer alguna consideración sobre las expresiones del senador. Bienvenido, pero le voy a hacer la devolución al senador. La intencionalidad de hoy no es discutir la diversidad de consecuencias y de ninguna manera mostrar, como lo mostró, la sensibilidad de la gente que necesita en el interior. Y la intencionalidad de hoy es concreta, es una propuesta de acuerdo suprapartidario para identificar a los que más saben de cada tema sin incidencia de índole, de color político partidario, y valga la redundancia. Ese es el centro de lo que queremos transmitir, y de no teñir de la política que acostumbramos a desarrollar, y que se arme una estructura de trabajo que ayude a gobernar mejor con políticas de mediano y largo plazo, y no mirando solamente la inmediatez y las próximas elecciones. Ese es el gran mensaje que queremos dar hoy, que tengamos los uruguayos, a ver si somos tan capaces como nos creemos, si somos capaces de tener la grandeza de armar un seleccionado uruguayo y no de seguir jugando en la Liga Nacional entre Peñarol y Nacional. Eso es lo que quisiera transmitir, para no entrar en discusión de lo que hizo uno, de lo que hizo el otro, porque todos los gobiernos, como bien lo dijo el documento, tienen su historia ya y han tenido la posibilidad de gobernar, y todos hicieron alguna cosa buena y alguna cosa mala. Por eso no es del interés del movimiento mirar para atrás, sino ver cómo podemos salir de este entuerto para adelante. Nada más. Muchas gracias. Bien, senador. Muchas gracias. Simplemente un aporte. Primero que nada, felicitar a Un Solo Uruguay por esta movida, por este evento. Coincidimos plenamente con todo lo que se leyó, con el diagnóstico y con la necesidad de encarar soluciones en clave de país y no en clave de partidos de acá para adelante. Estamos convencidos de ello. Nosotros desde hace ya mucho tiempo estamos reclamando, y lo hemos dicho en distintas oportunidades, la instalación de ese Consejo de la Economía Nacional que prevé la Constitución de la República desde el año 34 y que nunca se ha querido instalar, que es un ámbito que prevé la propia Carta Magna, donde todos podamos intercambiar desde los distintos ámbitos, desde el trabajo nacional, desde la política, desde lo social, desde lo académico,
para aportar a ese futuro del país que claramente, si no cambiamos el rumbo, estamos yendo directamente a un precipicio. Un país donde cada vez nacen menos gurises, un país donde cada vez se van más los jóvenes del Uruguay y sobre todo, como se dijo en el escrito, muchas veces son los más calificados, los que más pueden aportar al desarrollo del país. Un país que no encare esos problemas de una vez por todas, un país que cada vez está más castigado por el flagelo de la droga, donde la juventud se va perdiendo sin una luz en el horizonte, sin esperanza para transitar en la vida. Si no encaramos esos problemas en clave de país, creemos que tenemos un futuro muy, pero muy oscuro. Yo felicito a Un Solo Uruguay. Esto que yo estoy diciendo no amerita que nadie me lo responda, simplemente es decirles que estamos plenamente de acuerdo con la necesidad de encarar de una vez por todas, entre todos, las soluciones que se están requiriendo para cambiar un rumbo que, si lo seguimos transitando, inexorablemente nos conduce a situaciones mucho peores que estas que ustedes presentaron. El despoblamiento rural, por ejemplo, es realmente doloroso verlo y basta hacer proyecciones para saber lo que nos espera en no muchos años. ¿Qué estamos esperando para cambiar eso? ¿Qué estamos esperando para cambiar esa realidad? Podemos hablar de varios temas, pero como ustedes dicen, claramente no vale la pena hablar de planteos que se hacen a nivel partidario porque esto se puede teñir de lo partidario. Pero creo que hay temas que no tienen partido. La droga, el despoblamiento rural, la falta de nacimiento, etcétera, no tienen partido y de una vez por todas tenemos que tratarlos en clave de país. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Senador. Acá. Bueno, gracias. Después dice. Buenos días. Buen día. Los quiero felicitar particularmente. Me pareció muy interesante el documento. Creo que viene en una línea de cosas que venimos trabajando entre todos los partidos, entre la política. Yo creo que el ingreso de Un Solo Uruguay a la acción cívica ciudadana, cuando irrumpió hace algunos años, fue un aporte muy enriquecedor. Fueron vientos nuevos para pensar la política desde otro lugar, mucho más ciudadano, que es lo que a veces nos pasa en general en la sociedad, que sentimos que solo desde la política, algunos, creemos que están las soluciones, y las soluciones están en la gente y los políticos son solamente ciudadanos que elige la gente para hacer sus aportes. A mí me gustó el planteo que hicieron ustedes hoy. Creo que viene en línea con algunas cosas que han pasado en el Uruguay y que a veces no les prestamos la debida atención. En el año 63 existió la Comisión Interministerial de Desarrollo Económico, la CIDE, que hizo un gran diagnóstico de la sociedad, y si bien esa estuvo encabezada por Wilson Ferreira Aldunate, sus secretarios fueron Enrique Iglesias, fue el economista Faropa y el economista Astori, no mirando los partidos políticos. Yo creo que mucho más allá de decir políticos o no políticos, partidarios o no partidarios, todos tenemos mucho para dar. Al salir de la dictadura, la CONAPRO fue una experiencia, en mi opinión, excelente, donde se planificaron políticas públicas muy interesantes, y hace poco tiempo, precisamente, el senador Manini planteaba a los partidos políticos la necesidad de tener un ámbito para dialogar. Yo creo que viene muy bien este planteo, lo escuchamos con mucha atención en el Partido Nacional cuando cuando los recibimos hace unos días, y creo que esto debe seguir adelante. Cuenten con el impulso que podamos darlos desde nuestro lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna consideración? ¿No? ¿Bien? ¿Vienes por acá también? Bueno, buenos días. Bueno, un placer encontrarnos acá en Un Solo Uruguay. Yo los escuchaba y me sentía en la tentación de opinar. Yo soy docente universitaria, hija de productor rural e integro la Asociación de Contribuyentes del Uruguay. Bueno, coincidimos en un 99% con ustedes. Lo único que a mí me gustaría hacer este aporte es en el hecho de ese consejo que ustedes están planteando.
Yo estoy en la academia, soy docente universitaria, pero lo que he aprendido de la gente que realmente sabe hacer las cosas, entonces creo que no puede faltar un productor rural, el técnico, porque a veces, yo no quiero decir, porque iría contra el que está estudiando una cantidad de cosas, pero el conocimiento que se tiene, ese contacto con la tierra, el estar en, por ejemplo, yo digo lo rural porque es lo que yo viví desde mi niñez, ¿no? Pero creo que sería muy útil y casi un equivalente a lo que podría ser a veces una enseñanza universitaria, que obviamente no la desprecio, soy docente universitaria, pero repito, me parece que ese consejo tiene que estar integrado por todos, el que siente el día a día, el que se levanta temprano y se mata de frío, que no tiene un sábado, no tiene un domingo libre, en fin, la actividad nuestra es muy sacrificada y el Uruguay, digo, también tiene como que sacar el pecho con eso, por decir de alguna manera, porque es el orgullo que uno siente por el país. Así que simplemente querías darles ese aporte y decirle que estamos 99% con ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias. Alejandro. Bueno, no. Muy bueno el aporte, se agradecen todos los aportes. Y de alguna forma, claro, quedó medio corto al pasaje, pero también, primero, no quisimos ir al detalle en el planteo de la formulación de la integración y demás, porque justamente no nos creemos dueños de la verdad y es un planteo abierto. En cuanto a integración exacta y demás, no nos parece ir demasiado más allá. Pero sí había un punto 1 y un punto 2. En el primero hablamos de un consejo consultivo honorario un poquito más ejecutivo para ordenar la cosa, de 3-5 miembros, como planteo abierto. Y en el segundo, justamente, que son comisiones honorarias ciudadanas, es mucho más abierto y ahí se pretende justamente poder incorporar toda esa experiencia también, no solo de la academia, sino del idóneo y del que sabe del hacer. Que de alguna forma, así que creo que coincidimos en el 100% capaz. Bueno. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Sí, por acá. Sainz. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitar al Movimiento Un Solo Uruguay por la iniciativa, la cual hemos acompañado desde un principio y la cual además compartimos en un 100% lo expresado. Creo que además, y voy a tratar de no incurrir en temas políticos, que me parece muy bueno, porque si hay algo que ha tenido este movimiento es haberse mantenido fieles a sus principios, acompasándose a los tiempos y exento de los colores políticos. Y a mí me parece notable lo que han planteado. Realmente nosotros en este ámbito tenemos grupos en donde habemos muchas personas, en donde discutimos temas económicos, temas medioambientales, y que estoy seguro además de que pertenecemos a partidos distintos. Por lo tanto, el planteo que ustedes hacen es de recibo. Y yo creo que toda la clase política va a estar de acuerdo en lo que ustedes plantearon. El tema que tienen que hacerle ver a los políticos que los tiempos no son los mismos y por lo tanto la gente y las necesidades de la gente no pueden esperar tanto. Lo que estaba mal antes está mal ahora y lo que estaba bien antes está bien ahora. Por lo tanto, yo saludo la iniciativa, la vamos a seguir promoviendo porque además yo provengo del cerno de este movimiento, en donde además uno de los grupos que integramos tuvimos la lamentable pérdida de un gran compañero como fue Marcelo Nogué, a la cual también quiero... Muchas gracias. Pero en ese grupo que hoy se mantiene y que, reitero, estamos representados todos los que tenemos un corazón político distinto, bueno, Marcelo era uno de los integrantes. Así que saludo, felicito y ojalá
ingrese gente nueva, porque este tipo de movimientos que le sacuda la modorra a los políticos es fundamental para el desarrollo del Uruguay. Muchas gracias. Gracias. Por allí tenemos una intervención más. ¿Sí? Bueno, hola. ¿Sí? Mi nombre es Roberto. Quería hacer una pregunta que en realidad a los integrantes de USU, por un lado, y la misma pregunta aprovechando que está ahí varios integrantes de la clase política y de varios partidos, también para ellos. Me gustaría que las respondieran los dos. No importa quién primero, da igual. Formúlela nomás. Se está perfilando una política mundial en cuanto al agro como hubo en Holanda, como hubo en España, como ha habido en Estados Unidos, de cada vez menos producción y achicando, y hasta se les está pidiendo a los productores que le vendan la zafra al gobierno, a los estados. Y bueno, está siendo un poco complicada y por eso han habido muchas movilizaciones en Europa a lo largo de este último año. Están todos al tanto. La pregunta es, ¿qué va a hacer la clase política si ese perfilamiento político viene de arriba, ¿no? Como ha venido por ejemplo, firmamos un préstamo con huella verde. ¿Es parte de esta huella verde que produzcamos menos? ¿Qué va a pasar con los productores de USU? ¿Van a tener que achicarse? ¿Van a tener que achicar su producción? ¿Van a tener que achicar la cantidad de productores? ¿Qué pasa? ¿Viene una política de qué tipo? ¿Y qué va a hacer la clase política? ¿Y qué va a hacer USU? USU ya está haciendo algo, creo, porque esto es lo que creo que corresponde hacer, juntarse, unirse. Si el Estado, como decíamos recién, nos aprieta por algún lado. Y si la orden viene de más arriba... Bien, quedó claro. Gracias. Gonzalo, por Un Solo Uruguay, puede dar su visión con respecto a este tema. No, está interesantísima la pregunta. Sin duda que hay una fuerte presencia e incidencia internacional. Acá me parece que va por dos vías la respuesta. Por un lado, ordenar la casa entre todos y abordar temas tan importantes y tan relevantes como el que usted menciona. Esa es la respuesta. No es el movimiento Un Solo Uruguay el que puede dar, podemos tener una opinión, pero no vamos a dar la respuesta. O sea, acá va a salir de los que más saben del trabajo y la profundización de los temas, y este es uno a abordar. Bien. ¿Alguien del sistema político que quiera hacer alguna consideración con respecto al planteo? Porque se hizo referencia también al sistema político presente. Que no hablen más los políticos. Bien, está bien. Vamos a la última pregunta. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Gómez Greco. Integro diversas agrupaciones en general de protección de la soberanía, como el movimiento UPM 2 No, la Asamblea Disidente por la Unión, en general grupos de defensa del agua, de defensa de la soberanía, como dije. Y mi pregunta es, me gustaría que concretemos un poquito más, si se puede, si ustedes nos pueden dar un poquito más digamos, de ir al grano en algunos puntos que vi anotados, por ejemplo. Empiezo por el primero, dice, en la evolución de la estructura estamos proponiendo el pago de la deuda externa. Yo pregunto, ¿cómo? Porque todos quisiéramos que Uruguay no tuviera deuda, pero ¿cómo? Segunda, cancelación de las exoneraciones fiscales a las megaempresas. Me imagino, por ejemplo, UPM, para citar una concreta, ¿no? Porque me gusta concretar. ¿Cómo hacemos con todo lo que tenemos firmado con UPM para tirarlo abajo? O por lo menos para que no avance. Se está avanzando en una cuarta pastera. ¿Vamos a seguir entregando la tierra de los orientales?
a las megapasteras, a la eucaliptización perdón, el término quizás no es el correcto, pero digo, ¿tenemos cuántos millones de hectáreas ya plantadas de eucaliptus? Vamos a seguir por ese camino. USU, evidentemente, no está de acuerdo con eso. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Esa es otra pregunta para compartir un poco mis inquietudes, ¿no?, que me quedan de esta charla, que felicito y apoyo completamente todo lo que se dijo. Después, el general Manini acá hizo un aporte que a mí me parece muy interesante, habló de promover los nacimientos. Bueno, entonces tenemos que pararnos firmes contra la ley de aborto, porque acá están muriendo, no dejando nacer 10.000 niños al año. Y estamos desde 2012, sumale 10 años o 11 años, ¿cuántos tenemos? 100.000 niños que no han nacido, que hoy serían jóvenes del Uruguay, ya prácticamente jovencitos adolescentes. Bien. Entonces tenemos que tener una propuesta clara y concreta con respecto a eso. Tengo dos puntitos más cortitos. Cortitos. Los voy a hacer cortitos, aunque son temas grandes. Se habla de la soberanía. Tenemos en carpeta que para mayo de 2024 se viene un tratado de entrega de soberanía en materia de salud a la organización privada OMS. Caigamos, bajemos de la nube. La OMS no es más una organización de salud mundial formada por los mejores médicos ni nada de aquello. Es una organización privada de farmacéuticas, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la postura de Un Solo Uruguay? Porque ahí entregamos la soberanía en materia de salud a esta organización privada. Bien. Y el último punto. Y el último puntito, el que decía el compañero. Con la excusa del cambio climático están matando animales y terminando con la producción ganadera por un fraude que es el cambio climático. Y lo digo bien claro. Un fraude que no se basa en los estudios reales, y nosotros tenemos los estudios. Cito a Douglas Pollock, por ejemplo, para quienes quieran profundizar. Bien. Una gran mentira que va a hacer y está haciendo que los países productores de alimentos dejen de producir, y fundamentalmente Bien. con la excusa de los gases de las vacas. Bueno, tenemos que tener una postura clara. Yo reclamo, me gustaría que Un Solo Uruguay tomara una posición firme al respecto. Muchas gracias. Serán temas sobre los que el movimiento tomará nota y bueno, y en todo caso, en otras oportunidades podremos seguir hablando sobre estos temas que exceden, porque son mucho más amplios que los que se han expresado hoy en este encuentro. Bien, teníamos una última pregunta, disculpe porque no había visto que le había pedido la palabra, por eso había dicho que la de él era la última, era la penúltima. No la vi, disculpe. Está atrás de alguien muy grande lo que pasa, pero eso no lo vi. Sí, no, hace rato venía levantando, digo, no quieren que hable. Nunca me caractericé por ser políticamente correcta, estoy de acuerdo con lo que el señor planteó, la verdad que estoy de acuerdo porque pocos lo dicen. Bien. En el Parlamento pocos hablan de eso, ¿tá? Están destruyendo al agro, por eso no viene Un Solo Uruguay a palmearle la espalda a los políticos. Viene Un Solo Uruguay a plantear la realidad y a pedirle a los representantes de los uruguayos que hagan algo al respecto. Ese, como integrante de Un Solo Uruguay, creo que es mi sentir y de muchos los integrantes con los que he conversado, ¿tá? Entonces separémoslos tanto, no vengamos a reírnos, a decirnos qué bien, a aplaudirnos entre todos, porque no es el tema, porque nos vamos de acá y después no pasa nada. Después cada uno va a sus sillones, se sienta cómodo como hace durante años, ¿tá? Y no pasa nada. Y como que Un Solo Uruguay no hubiera pasado por esta sala. No es el hecho. Acá venimos porque nos importa lo que está pasando realmente con el sector productivo, que se sabe que es prácticamente el 70% de los ingresos del país vienen por el sector productivo y no vienen por las papeleras, porque las papeleras se van por zona franca. A nosotros no nos beneficia nada, beneficia a las multinacionales, ¿tá? Entonces digo, me da bronca, y luego le decía a un integrante, lo tengo acá, porque no venimos a palmearle el hombro a nadie, ¿tá? Ni a decir, nos venimos a sumar políticamente, no. Si bien yo no tengo campo, no soy del sector productivo, porque mi profesión no tiene nada que ver, yo soy abogada, pero me preocupa
me crié hasta los 5 años en el campo, veo, integro Un Solo Uruguay, me interiorizo por lo que está pasando y realmente da bronca e impotencia. Por eso quería decir, no venimos a palmearle el hombre a nadie ni decirle, mire, si nos apoya van a tener nuestros votos. No es así. Es a exigir por el país, que de una vez por todas se preocupen por el sistema productivo del país. Nada más. Bien, ya para el final, Blanca Olivera, integrante también del movimiento, hará un cierre. Respetable audiencia, 2025 es un año de tremenda significación histórica para nuestra nación. Estaremos celebrando 200 años de la declaratoria de la independencia de nuestra nación de todo poder extranjero, que nos encaminó en la senda democrática republicana hacia la libertad. Tampoco es un hecho casual que nos hayamos convocado en este emblemático edificio. Ese mismo 2025, nuestra Casa de Democracia estará celebrando su joven centenario. Por lo tanto, debemos estar a la altura de las circunstancias. El mensaje que acabamos de dar a conocer es un llamado a otra gesta emancipadora, esta vez desde el ámbito socioeconómico, cuyo objetivo final debe de ser la felicidad y salud emocional de todos los habitantes del territorio. Más allá de las limitantes internas a suponer, los poderes extranjeros que hoy podemos temer tampoco son los estados extranjeros de antaño, sino que hoy existen multinacionales, fondos de inversión, organismos internacionales que detentan mucho mayor poder que un Estado. Es tiempo de empuñar armas contra la opresión que ataque nuestra competitividad y asfixie nuestro desarrollo. Nuestras armas son los tractores, los arados y cosechadoras, los equipos de nuestras industrias y talleres, los servicios que podemos prestar, el empleo del conocimiento y la habilidad de nuestra gente. Evitemos entonces que nuestra juventud carezca de oportunidades de desarrollo pleno en su propia patria y que aquellos que han podido acceder a niveles suficientes de formación tengan que emigrar a países donde puedan encontrar esas oportunidades y ser realmente valorados. El mejor homenaje y reconocimiento a quienes inmolaron en aras de la patria no está en un acto protocolar. Está en la reunión de todos los conciudadanos trabajando, mancomunados y siendo co-creadores de futuro, de prosperidad, de una patria para todos. Como movimiento social, insertos en la sociedad civil, donde radica la soberanía de la nación, aspiramos a un Estado presente que cumpla eficientemente con su rol insustituible. Por ello mismo, nos parece inadmisible el despilfarro y uso discrecional de los dineros del Estado. Asimismo, creemos que dichas conductas no pueden quedar impunes y sin consecuencias. Un Solo Uruguay hace público el agradecimiento a la señora Beatriz Argimón y el personal del protocolo de Palacio por haber hecho posible esta instancia. A todos ustedes, por haberse hecho tiempo para escucharnos, a los medios de prensa presentes, cuya labor de información y difusión es fundamental,
a los integrantes de la Mesa Nacional y a todos los integrantes de este gran movimiento social apartidario, que durante estos más de 5 años han aportado en forma desinteresada su constante compromiso, análisis y reflexión. A todos, muchas gracias y quedamos a la espera de vuestros compromisos manifiestos para poder gritar todos juntos: sabremos cumplir.